Hay mapas que parecen simples, líneas rectas, colores distintos, nombres en idiomas que no son los originales de esa tierra, pero si te detienes a mirarlos con cuidado, si te acercas lo suficiente como para sentir el peso de lo que contienen, descubres que esas líneas no fueron trazadas por la geografía ni por la historia natural de los pueblos que vivían allí. Fueron trazadas por hombres sentados alrededor de mesas en Europa, con vino en las copas y continentes enteros en las manos. El mundo tal como lo conocemos hoy, sus fronteras, sus idiomas dominantes, sus deudas impagables, sus riquezas concentradas, su pobreza extendida, lleva la huella de algo que comenzó hace más de 5 siglos en los puertos de Portugal y España y que se extendió como una marea que no distingue costas hasta cubrir casi cada rincón de la tierra. No fue solo política, no fue solo economía, fue una transformación tan profunda que todavía hoy, muchas noches, dormimos sobre sus consecuencias sin saberlo. Esta es una historia que muchos conocen en fragmentos. Una conquista aquí, una colonia allá, un tratado firmado bajo presión, una rebelión sofocada antes del amanecer. Pero vista en su totalidad, vista desde la distancia tranquila que permite la noche, la historia del colonialismo es algo diferente. Es la historia de cómo el mundo moderno fue construido sobre cimientos que nunca se anunciaron como tales. Es la historia de una promesa que nunca fue honrada y de un costo que todavía no ha sido pagado del todo. Sí, estos recorridos tranquilos por la historia te ayudan a terminar el día con algo más que cansancio. Si sientes que estas historias te dan algo en qué pensar mientras el sueño llega, te invitamos a suscribirte a este canal, a dejar un comentario con lo que sientes esta noche y a seguir acompañándonos. No hace falta que hagas nada ahora, solo escucha. Vivimos en un mundo que tiene la forma que tiene porque alguien en algún momento decidió que podía tomar lo que no era suyo. Vivimos con idiomas, religiones, fronteras y sistemas económicos que fueron impuestos, no elegidos. Y si hoy las desigualdades entre los países ricos y los países pobres parecen naturales, casi inevitables, es en parte porque el colonialismo fue tan exitoso que logró parecer normal. Esta historia importa no como reliquia del pasado, sino como explicación del presente. Cada deuda impagable, cada frontera absurda, cada lengua indígena que muere con su último hablante anciano tiene una raíz. Esta noche vamos a encontrarla juntos. Esta es la historia para dormir de cómo el colonialismo cambió el mundo para siempre, con capítulo 1. El mundo antes de la tormenta y los primeros pasos hacia el abismo, antes de que llegaran los barcos, el mundo ya era antiguo, eso a veces se olvida. En los libros de historia que muchos de nosotros aprendimos de niños, el relato suele comenzar con la llegada de los europeos, como si antes de ellos el mundo hubiera estado en blanco, esperando ser llenado, nombrado, reclamado. Pero eso no es verdad. Y si vamos a entender lo que el colonialismo hizo al mundo, primero hay que ver con claridad lo que el mundo ya era en el siglo XV, cuando los primeros exploradores portugueses comenzaban a tantear la costa occidental de África con sus carabelas. Había en el continente americano civilizaciones de una complejidad que habría asombrado a cualquier visitante honesto. La ciudad de Nochtitlán, capital del Imperio Mexica, se alzaba sobre un lago en el centro de lo que hoy es México. Tenía entre 200,000 y 300,000 habitantes, más que cualquier ciudad de Europa en ese momento. Sus calzadas de piedra atravesaban el agua, sus mercados vendían desde jade hasta chocolate, desde plumas de quetzal hasta telas bordadas con precisión milimétrica. Tenía acueductos, jardines flotantes, un sistema de correos que funcionaba con corredores a pie y una astronomía tan precisa que su calendario era más exacto que el que usaban los propios españoles. No era un pueblo de bárbaros esperando ser civilizado. Era una civilización en pleno florecimiento. Al sur, en los Andes, el imperio inca, Tahuantinsuyo, el reino de las 4 partes, se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Gobernaba sobre 10 millones de personas a través de un sistema de caminos que superaba en longitud a los de la Roma imperial. No usaban escritura alfabética, pero llevaban registros mediante quipus, cuerdas anudadas con las que codificaban información censal, histórica y administrativa con una sofisticación que todavía hoy intriga a los matemáticos.
Cultivaban más de 700 variedades de papa, construían terrazas en las laderas de los Andes que desafiaban la gravedad y la erosión con una elegancia que los ingenieros modernos han estudiado con admiración. Más al norte, en lo que hoy es Norteamérica, la Confederación Haudenosaunee, conocida como la Liga de las Cinco Naciones, practicaba una forma de gobierno democrático con división de poderes y representación colectiva que algunos historiadores han identificado como una de las influencias sobre el pensamiento político de los fundadores de los Estados Unidos. Y por todo el continente, desde los bosques del Amazonas hasta las llanuras del Mississippi, vivían cientos de pueblos distintos, con lenguas propias, sistemas de conocimiento sobre medicina, meteorología, agricultura y ecología que habían sido desarrollados durante milenios. En África, la historia era igualmente rica. El imperio de Mali, que alcanzó su apogeo en el siglo XIV bajo el reinado de Mansa Musa, posiblemente el hombre más rico que haya existido en toda la historia de la humanidad, controlaba las rutas del oro y la sal a través del Sahara. Tombuctú era un centro de conocimiento islámico donde se copiaban y estudiaban textos de matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. El reino de Benín, en el oeste de África, producía bronces de una maestría técnica y artística que, cuando llegaron a Europa siglos después, provocaron asombro y perplejidad. Nadie quería creer que aquellos pueblos considerados primitivos pudieran haber hecho algo así. El reino de Congo, que se extendía por lo que hoy son partes de Angola, la República Democrática del Congo y el Congo, tenía una organización política sofisticada, comercio regional activo y una diplomacia que incluía embajadores enviados a cortes europeas ya en el siglo XVI. En Asia, la India era en el año 1700 la economía más grande del mundo, representando casi el 25% del producto global. El Imperio Otomano controlaba rutas comerciales que conectaban Europa con Asia. China, bajo las dinastías Ming y luego Qing, era el centro de manufactura textil y porcelana del mundo. El sudeste asiático producía especias, pimienta, clavo, nuez moscada, que en Europa valían literalmente su peso en oro. El mundo, en otras palabras, no era un lugar pobre esperando ser enriquecido. No era un lugar oscuro, esperando ser, era un lugar de civilizaciones múltiples, comercios vivos, conocimientos profundos y una humanidad tan plena como la que existía en cualquier otro rincón de la Tierra. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Para entenderlo hay que mirar no solo hacia afuera, sino hacia adentro de Europa. En el siglo XV, el continente europeo era en muchos aspectos una región periférica del mundo conocido. Sus ciudades eran pequeñas comparadas con las de Asia o Mesoamérica. Sus comerciantes dependían de rutas terrestres y mediterráneas para acceder a las especias, sedas y bienes de lujo del Oriente, rutas que estaban controladas y a menudo bloqueadas por potencias intermediarias. Cuando el Imperio Otomano consolidó su control sobre las rutas orientales con la caída de Constantinopla en 1450, los reinos de la península ibérica sintieron la presión de encontrar otro camino. Portugal fue el primero en moverse. Pequeño, pobre en tierras fértiles, pero con una costa larga que miraba al Atlántico, Portugal comenzó a explorar la costa de África en la primera mitad del siglo XV. No con grandes ejércitos, sino con barcos pequeños y hábiles, las carabelas, que podían navegar contra el viento gracias a sus velas triangulares. El infante Enrique, conocido como Enrique el Navegante, organizó y financió estas expediciones con la obsesión de quien cree tener una misión. En 1415 Portugal tomó Ceuta, en el norte de África, luego vino Madeira, las Azores, la costa senegalesa, la desembocadura del río Congo. Y en 1488, Bartolomeu Díaz dobló el Cabo de Buena Esperanza y abrió la puerta al Océano Índico, pero Portugal no solo exploraba. Mientras avanzaba por la costa africana, comenzaba también a extraer. Primero fue el oro, luego fueron los seres humanos. El comercio de esclavos africanos por parte de los portugueses comenzó alrededor de 1441, cuando los primeros cautivos fueron llevados a Lisboa. Es un detalle que suele quedar enterrado en las cronologías de la exploración, como si fuera una nota al pie, pero no lo era. Era el primer bosquejo de lo que vendría, la idea de que los pueblos de otros continentes podían ser tomados, transportados, vendidos, y obligados a trabajar para la acumulación de riqueza europea. Esa idea, pequeña, brutal, aparentemente pragmática,
se convertiría en uno de los pilares del mundo moderno. España observaba los avances portugueses con envidia y urgencia, y cuando Cristóbal Colón, un navegante genovés al servicio de los reyes católicos, propuso llegar a las Indias Orientales por una ruta occidental a través del Atlántico, Isabel y Fernando aceptaron. El cálculo era simple. Si Portugal iba a circundar África, España iría por el otro lado. Lo que nadie esperaba era encontrar algo diferente. El 12 de octubre de 1492, Colón y su tripulación avistaron tierra en lo que hoy son las Bahamas. Colón bajó a la orilla, plantó una bandera y tomó posesión de aquel lugar en nombre de la corona de Castilla. Los taínos que lo miraban desde la playa, curiosos, tranquilos, sin razón para imaginar lo que vendría, no fueron consultados. Ese gesto, plantar una bandera, declarar posesión de una tierra habitada por millones de personas en nombre de un rey que vivía a miles de kilómetros de distancia, necesitaba una justificación. Y esa justificación llegó puntualmente en 1493, apenas un año después del viaje de Colón. El Papa Alejandro VI emitió una bula papal conocida como Intercaetera. En ella declaraba que España tenía derecho a colonizar, convertir y gobernar los territorios descubiertos al oeste. Las tierras de los pueblos indígenas, según este documento, no eran realmente suyas porque sus habitantes no eran cristianos. La tierra pertenecía en última instancia a la Iglesia y a los reyes que la representaban. Esta doctrina, conocida hoy como la doctrina del descubrimiento, sería invocada durante siglos para justificar la apropiación de tierras indígenas en todos los continentes. No fue abolida formalmente por el Vaticano hasta el año 2023. Conviene detenerse aquí un momento. No estamos hablando de un mal menor. No estamos hablando de una decisión tomada a ciegas por gente que no podía saber lo que haría. Estamos hablando de la construcción deliberada de un marco moral, legal y religioso que declaraba que ciertos seres humanos, los que no eran europeos, los que no eran cristianos, tenían menos derechos sobre su propia tierra, su propia vida, su propio cuerpo, que los que llegaban en barco desde el otro lado del océano. Ese marco no fue accidental, fue construido. Y una vez construido, funcionó como el motor ideológico de todo lo que vendría. El mundo había llegado a su bifurcación. Ve en los siglos que seguirían. La humanidad tomaría el camino más largo, el más costoso, el más oscuro de los dos posibles. Nada de lo que sucedió después fue inevitable. Fue elegido, justificado y ejecutado con una determinación que todavía, siglos más tarde, resulta difícil de mirar directamente. Capítulo 2. El fuego que no se apaga. Conquista, esclavitud y el nacimiento del mundo moderno. El año es 1519. Un hombre llamado Hernán Cortés desembarca en la costa de lo que hoy es Veracruz, México, con poco más de 500 soldados, 16 caballos y una certeza que roza la demencia. Ha llegado para conquistar un imperio. Sus propios superiores en Cuba le habían ordenado que se quedara. Él quemó los barcos para que nadie pudiera volver. En el corazón del continente, a varios días de marcha, esperaba Tenochtitlán-Lo, que siguió en los 2 años que tardó la conquista del Imperio Mexica. No fue simplemente una guerra entre 2 ejércitos. Fue una colisión de mundos que produjo uno de los mayores cataclismos demográficos de la historia humana. Cortés se alió con pueblos vecinos que tenían sus propios agravios contra el dominio mexica, los tlaxcaltecas, principalmente, y usó esas alianzas con una inteligencia política fría y calculada. Pero más que las espadas o los cañones, fue la viruela quien ganó la guerra. Los pueblos indígenas de las Américas no habían tenido contacto previo con las enfermedades europeas y no tenían defensas inmunológicas contra ellas. La viruela llegó antes que los soldados, moviéndose de pueblo en pueblo con una velocidad que ningún ejército podía igualar. En 1521, Tenochtitlán cayó. La ciudad que había asombrado al propio Cortés, quien escribió al rey Carlos I que era la más hermosa cosa del mundo. Y sobre sus ruinas se construyó la Ciudad de México. Apenas una década después, en 1532, Francisco Pizarro replicó el patrón en los Andes. Con 168 hombres capturó al Inca Atahualpa durante una reunión que se había pactado como diplomática. El imperio inca, que en ese momento atravesaba una guerra civil de sucesión, no pudo resistir. Atahualpa ofreció llenar una habitación entera con oro y otra 2 veces con plata a cambio de su liberación.
Los españoles aceptaron el rescate, recibieron el tesoro y luego lo ejecutaron de todas formas. El oro fue fundido, convertido en lingotes y enviado a España. Estos dos eventos, la caída de Tenochtitlán y la caída del Imperio Inca, son a veces presentados como hazañas militares, extraordinarias, y en cierto sentido técnico lo fueron. Pero es más exacto verlos como lo que fueron, el inicio de una destrucción sistemática. Lo que sucedió en las décadas siguientes a estas conquistas no fue solo el fin de dos imperios. Fue el colapso demográfico más grande que la humanidad haya registrado. Los estimados varían. Pero la mayoría de los historiadores coincide en que la población indígena de las Américas se redujo entre un 70 y un 90% en el siglo siguiente, a la llegada de los europeos. Antes de 1492, vivían en el continente americano entre 50 y 100 millones de personas, según las distintas estimaciones. Un siglo después, quedaban tal vez 10 millones. Algunos murieron en las guerras de conquista, muchos más murieron de enfermedades, tifus, contra las que no tenían defensas, y muchos más murieron bajo el sistema de trabajo forzado que los colonizadores impusieron con el nombre de encomienda, una institución que asignaba grupos de indígenas a colonizadores españoles para trabajar en minas y plantaciones, frecuentemente vacía, de protección y evangelización cristiana. Las minas de Potosí, en lo que hoy es Bolivia, se convirtieron en el símbolo más elocuente de esta maquinaria. El Cerro Rico de Potosí contenía las reservas de plata más grandes del mundo conocido. Durante el siglo XVI y XVII, miles y miles de trabajadores indígenas, y más tarde también africanos esclavizados, trabajaron en sus profundidades en condiciones de una dureza extrema. El frío de la altura, los gases tóxicos del mercurio usado en el proceso de refinación, la oscuridad perpetua de los túneles, el agotamiento de jornadas sin fin. Se estima que a lo largo de los 3 siglos de explotación colonial, murieron en las minas de Potosí entre 8 y 9 millones de personas. La plata extraída de ese cerro financió la corona española, las guerras europeas, el comercio con China y parte del sistema financiero que daría origen al capitalismo moderno. El escritor uruguayo Eduardo Galeano lo resumió con una precisión dolorosa. Potosí dio tanto al mundo y recibió tan poco a cambio, que su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza en el idioma español y también en sinónimo de desolación. Pero la conquista y la explotación de los pueblos indígenas no fue la única cara del colonialismo americano. Fue acompañada casi desde el inicio por otra institución que transformaría el mundo de maneras aún más profundas y duraderas. La trata transatlántica de esclavos africanos. Los colonizadores necesitaban mano de obra. Los pueblos indígenas morían en proporciones catastróficas. Y la solución que encontraron, una solución que revela sin ambigüedad la lógica moral del sistema colonial. Fue ir a buscar trabajadores a otro continente. Entre 1500 y 1867, más de 12 millones y medio de personas africanas fueron capturadas, embarcadas en condiciones de horror indescriptible y vendidas como propiedad en las Américas. Es el mayor movimiento forzado de seres humanos en la historia. Los barcos negreros cruzaban el Atlántico en lo que se llamaba el Pasaje Medio, la travesía desde las costas de África Occidental hasta el Caribe o Brasil. Los cautivos eran encadenados en las bodegas, tendidos en literas tan estrechas que no podían sentarse, con apenas espacio para respirar. La mortalidad durante el viaje era altísima, el hambre, las enfermedades, el calor, la desesperación. Los que sobrevivían llegaban a un mundo que no los reconocía como personas, llegaban como mercancía en las plantaciones del Caribe, Cuba, Haití, Jamaica, Barbados, Surinam. El azúcar reinaba como el dios de la economía colonial. El azúcar era cara, preciada, deseada en las mesas europeas. Era el condimento que transformaba el té amargo en un placer cotidiano. Era la base del ron del comercio atlántico, de fortunas familiares que todavía hoy tienen monumentos en ciudades inglesas, francesas y holandesas. Y era producida, de principio a fin, por personas esclavizadas que trabajaban jornadas de 16 horas bajo el sol del Caribe, con la constante amenaza del látigo y la muerte como marco de su vida entera. Brasil, bajo dominio portugués, recibió más esclavos africanos que ningún otro territorio del mundo. Se estima que alrededor de 4 millones y medio de personas. Su economía colonial fue construida sobre el azúcar, el algodón, el café y el tabaco,
todo ello con trabajo esclavo. La esclavitud en Brasil no fue abolida hasta 1888, el último país del hemisferio occidental en hacerlo, y lo hizo bajo una presión internacional que llevaba décadas acumulándose. En las colonias inglesas de Norteamérica, el algodón tomó el papel que el azúcar tenía en el Caribe. A principios del siglo XIX, el sur de los Estados Unidos producía el 75% del algodón del mundo. Ese algodón alimentaba las fábricas de Manchester y Liverpool, donde la revolución industrial transformaba fibras en telas a una velocidad sin precedentes. La prosperidad industrial de la Inglaterra victoriana, esa Inglaterra que se veía a sí misma como el faro del progreso, humano, descansaba directamente sobre los hombros de hombres y mujeres esclavizados en las plantaciones de Georgia, Mississippi y Carolina del Sur, y aquí llega la contradicción más incómoda de toda la era colonial. El siglo XVIII fue también el siglo de la Ilustración. Fue el siglo en que filósofos europeos, Voltaire, Rousseau, Locke, Kant, escribieron sobre la libertad natural del ser humano, sobre la dignidad inherente de la persona, sobre el derecho inalienable a no ser oprimido. Fue el siglo en que se proclamó que todos los hombres son creados iguales, y fue exactamente el mismo siglo en que el comercio de esclavos africanos alcanzó su punto más alto, en que las plantaciones producían riquezas sin precedentes, en que los filósofos más refinados bebían su té endulzado con azúcar cosechado por manos encadenadas. Esa paradoja no era invisible para todos. Hubo voces, muy pocas, pero las hubo, que la señalaron desde temprano. El fraile dominico Bartolomé de las Casas, testigo de los horrores de la conquista americana en el siglo XVI, escribió al rey de España describiendo con detalle y angustia las atrocidades cometidas contra los indígenas. Su brevísima relación de la destrucción de las Indias es uno de los primeros documentos de denuncia de derechos humanos en la historia occidental. Pero incluso Las Casas, en un momento que él mismo más tarde lamentaría profundamente, sugirió importar esclavos africanos para reemplazar la mano de obra indígena que se estaba extinguiendo. Ni siquiera el hombre que veía más claramente el horror podía escapar completamente de la lógica del sistema en que vivía. El mundo moderno estaba siendo construido. Sus materiales eran el oro de los Andes, la plata de Potosí, el azúcar del Caribe, el algodón del sur de Norteamérica y el trabajo no pagado de millones de seres humanos considerados propiedad. Sus arquitectos eran coronas, compañías comerciales, propietarios de plantaciones, banqueros y los filósofos que les daban cobertura intelectual. El fuego había comenzado y ardería por siglos. Capítulo 3. El mundo dividido. Cómo Europa repartió continentes enteros. En la primavera de 1600, la reina Isabel I de Inglaterra firmó una carta real autorizando la creación de una nueva empresa. Se llamaría la Compañía Británica de las Indias Orientales. Su propósito declarado era el comercio. Su propósito real con el tiempo sería algo bastante más extraordinario. Gobernar un subcontinente entero. La Compañía de las Indias Orientales empezó como lo que era un negocio privado. Tenía accionistas, contadores, almacenes en los puertos de Bombay, Calcuta y Madras. Compraba especias, sedas y telas indias para revenderlas con ganancia en Europa. Al principio, los poderes locales la toleraban como hacían con otros comerciantes extranjeros, con cautela pero sin alarma particular. India era rica, estable bajo el imperio mogol, y no necesitaba a nadie para gobernarse, pero el imperio mogol comenzó a debilitarse en el siglo XVIII. Las guerras internas, las invasiones persas, las disputas de sucesión fueron creando grietas en una estructura que había parecido inamovible. Y la Compañía de las Indias Orientales supo leer esas grietas con la paciencia de quien espera la oportunidad correcta. En 1757, en la batalla de Plassey, las fuerzas de la compañía dirigidas por un hombre llamado Robert Clive, que había llegado a India como empleado de escritorio y se había convertido en militar por necesidad y por temperamento, derrotaron al Nawab de Bengala con la ayuda de aliados locales. Fue menos una batalla que una transacción. El Nawab fue traicionado por uno de sus propios generales, que había llegado a un acuerdo secreto con Clive. La victoria fue rápida y decisiva. La compañía tomó el control de Bengala, la provincia más rica del subcontinente. Lo que siguió fue un saqueo de una escala que resulta difícil de comprender en términos modernos. Clive y sus oficiales vaciaron literalmente el tesoro de Bengala.
Enviaron a Inglaterra oro, plata, joyas, estatuas, espadas con empuñaduras de piedras preciosas. Clive personalmente se convirtió en uno de los hombres más ricos de Europa. Y luego la compañía se asentó para administrar lo que había conquistado, lo que significaba esencialmente diseñar un sistema que extrajera riqueza de India de manera ordenada y sostenida, año tras año, década tras década. Las herramientas de esa extracción eran múltiples. La compañía estableció qué cultivos podían sembrarse y a qué precios podían venderse. Impuso impuestos sobre la tierra que los agricultores debían pagar en dinero, no en especie, lo que los obligaba a vender sus cosechas a los precios que la compañía determinaba. Destruyó la industria textil india, que había sido durante siglos la más sofisticada del mundo, al inundar el mercado indio con telas baratas producidas en las fábricas de Manchester, usando algodón que la propia India cultivaba. India pasó de fabricar productos terminados a exportar materias primas y comprar de vuelta manufacturas europeas. Era una trampa económica perfecta. El historiador económico Utsa Patnaik, utilizando registros fiscales británicos, estimó que entre 1765 y 1938 Gran Bretaña extrajo de India el equivalente a 45 billones de dólares. Es una cifra tan grande que pierde significado si no se la ancla en lo que representaba en vidas concretas. Representaba que millones de campesinos bengalíes, incapaces de pagar sus impuestos durante una sequía en 1770, murieran de hambre mientras los graneros de la compañía permanecían llenos. Representaba que en el gran hambre de Bengala murieran entre 10 y 12 millones de personas en 2 años, un tercio de la población provincial. Representaba que la hambruna no fue solo una catástrofe natural, sino una catástrofe política, causada en parte por las políticas de la compañía que habían empobrecido a los agricultores y concentrado los recursos en manos extranjeras. El mundo más pobre estaba siendo fabricado activamente. Mientras esto ocurría en Asia, en África estaba a punto de desarrollarse una de las operaciones más audaces y más cínicas de toda la historia del colonialismo. En noviembre de 1884, los representantes de 14 naciones europeas y los Estados Unidos se reunieron en Berlín en torno a una mesa enorme. Habían sido convocados por el canciller alemán Otto von Bismarck con el propósito de organizar la partición del continente africano entre las potencias europeas. La conferencia duró hasta febrero de 1885 y produjo el Acta General de Berlín, un documento que dividía África con una precisión que habría sido admirable si no fuera por lo que implicaba. No había ni un solo representante africano en aquella sala, un continente de más de 30 millones de kilómetros cuadrados, hogar de cientos de pueblos distintos con lenguas, tradiciones, reinos e historias propias. Fue repartido entre naciones europeas cuyos representantes trazaron líneas rectas sobre mapas incompletos siguiendo meridianos y ríos, según su conveniencia, sin consultar a nadie que viviera en esas tierras. El resultado fue una serie de fronteras que cortaban grupos étnicos por la mitad, separaban comunidades que tenían siglos de convivencia y unían en el mismo territorio grupos que habían sido enemigos históricos. Esas fronteras, en su mayor parte, son las mismas que hoy dividen los países africanos, y muchos de los conflictos que han desgarrado al continente desde la descolonización, las guerras civiles de Nigeria, Ruanda, el Congo, Somalia, Sudán, tienen en la arbitrariedad de esas líneas una de sus raíces más profundas. Lo que siguió a la Conferencia de Berlín fue lo que se conoce como el reparto de África. En apenas 2 décadas, entre 1880 y 1900, los europeos pasaron de controlar el 10% del continente a controlar el 90%. Fue una de las expansiones territoriales más rápidas de la historia humana y fue realizada con una violencia que no siempre aparece en los libros de texto, pero que en algunos casos alcanzó niveles que hoy llamaríamos crímenes contra la humanidad. El caso más extremo fue el del Estado Libre del Congo, una enorme extensión de África Central que el rey Leopoldo II de Bélgica adquirió no como colonia del Estado suya. Leopoldo había presentado su proyecto ante la comunidad internacional como una misión humanitaria: llevar civilización y comercio al corazón de África, acabar con la esclavitud árabe, abrir el continente al progreso. Los otros monarcas y gobiernos le creyeron, o decidieron creerle, que no es lo mismo.
Lo que Leopoldo construyó en el Congo fue una maquinaria de terror diseñada para extraer caucho de las lianas selváticas con la máxima eficiencia y el mínimo costo. A cada aldea se le asignaba una cuota de caucho que debía cumplir. Si la cuota no se cumplía, los soldados de Leopoldo, la fuerza pública, compuesta mayormente por africanos reclutados por coacción, tenían instrucciones de castigar a la comunidad. La forma de castigo más célebre y más horrible era la mutilación. Se cortaban las manos de los trabajadores que no alcanzaban su cuota o de sus familiares, incluidos niños. Era una forma de terror calculado para asegurar la obediencia. Se exigía a los soldados presentar las manos cortadas como prueba de que habían ejecutado el castigo y no habían desperdiciado munición en otra cosa. El historiador Adam Hochschild, en su libro El fantasma del rey Leopoldo, estimó que bajo el régimen del rey en el Congo murieron alrededor de 10 millones de personas, la mitad de la población del territorio. Cuando la verdad llegó a Europa, gracias en parte a las investigaciones de periodistas como Ede Morel y del diplomático Roger Casment, provocó un escándalo internacional que fue uno de los primeros movimientos de derechos humanos modernos. Leopoldo se vio forzado a ceder el Congo al Estado belga en 1908. Pero murió rico, admirado por sus compatriotas, con su nombre grabado en monumentos que todavía existen en Bélgica. El Congo no fue la única historia de horror colonial en África, pero fue la más documentada de su tiempo y la más emblemática de hasta dónde podía llegar la lógica colonial cuando se llevaba a su conclusión sin obstáculos. En otros rincones del continente, el patrón era diferente en sus detalles, pero coherente en su estructura: extracción de recursos, trabajo forzado o semiforzado, destrucción de economías locales, imposición de idiomas europeos como única lengua oficial, prohibición o descrédito de las lenguas y conocimientos indígenas, y la educación colonial como herramienta de transformación cultural. En las escuelas que los colonizadores construían en África, Asia y las Américas, los niños aprendían la historia de Europa, sus héroes, sus batallas, sus logros, y aprendían a ver su propia historia como ausencia, como vacío, como prehistoria de un mundo que solo comenzaba a tener forma cuando llegaban los europeos. Esto no era accidental, era parte del diseño. El colonialismo del siglo XIX y principios del XX tenía una ideología explícita que funcionaba como su justificación más refinada: la misión civilizadora. Los franceses la llamaban la mission civilisatrice. Los ingleses la llamaban la carga del hombre blanco, frase que el poeta Rudyard Kipling inmortalizó en un poema de 1899 escrito para animar a los Estados Unidos a colonizar las Filipinas. La idea era simple: los pueblos no europeos eran niños en términos de desarrollo cultural y político. Los europeos tenían la responsabilidad, casi el deber sagrado, de guiarlos hacia la civilización. Colonizar no era robar, era educar. Esta narrativa era tan conveniente que resultaba casi imposible resistirla desde dentro, y su legado más duradero quizás no fue económico ni político, sino psicológico. Convenció a millones de personas colonizadas de que sus propias culturas, lenguas, espiritualidades y formas de organización social eran inferiores, primitivas, vergonzosas. Convenció a algunas de ellas de que el colonizador tenía razón. Ese daño, el daño a la imagen que un pueblo tiene de sí mismo, es tal vez el más difícil de medir y el más lento de sanar. El mundo estaba dividido, y la división no era solo geográfica. Capítulo 4. Las voces que no callaron: resistencia, revolución y la larga lucha por la libertad. En la noche del 22 de agosto de 1600, en la colonia francesa de Saint-Domingue, la isla que hoy llamamos Haití, se encendió una hoguera en una ceremonia vodou en el bosque de Bois Caimán. Allí, bajo las estrellas del Caribe, un grupo de hombres y mujeres esclavizados tomaron una decisión que cambiaría la historia: se rebelarían, no en pequeños grupos aislados como habían hecho antes. Esta vez todos juntos. Lo que siguió fue la única revolución de esclavos exitosa en la historia de la humanidad. En los días y semanas siguientes, las plantaciones de azúcar del norte de la isla comenzaron a arder. Las llamas eran visibles desde los barcos que se alejaban en el horizonte. Los colonos franceses, que habían construido una de las colonias más rentables del mundo sobre el trabajo no pagado de casi 500,000 de personas esclavizadas, huyeron, murieron o fueron capturados.
La colonia que producía un tercio del azúcar y la mitad del café que consumía Europa entera se sacudía con una violencia que era, también, el precio diferido de siglos de crueldad. El liderazgo de la revolución fue extraordinario. Toussaint Louverture, un hombre que había nacido esclavo y se había educado solo gracias a libros que su padre le hacía llegar de contrabando, emergió como el comandante militar y político más brillante del proceso. Era un estratega de primer nivel que llegó a derrotar por separado a los ejércitos de España, de Gran Bretaña y de Francia, las tres potencias coloniales que intentaron sucesivamente subyugar la rebelión. Napoleón Bonaparte, que no era fácil de impresionar, lo llamó el primer de los negros y lo trató como un igual en las negociaciones, hasta que decidió que la igualdad tenía sus límites y lo mandó apresar mediante una traición diplomática. Toussaint murió en una prisión en los Alpes franceses en 1803, de frío y de hambre, habiendo pasado de esclavo a general a prisionero de Estado en el espacio de una vida. Pero la revolución que él había encendido no murió con él. El 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamó la independencia de Haití, un nombre tomado del idioma arahuaco original de la isla, que significa tierra de montañas. Era el primer estado libre fundado por personas que habían sido esclavizadas. Era también formalmente la segunda república del hemisferio occidental después de los Estados Unidos. Las potencias coloniales del mundo reaccionaron con terror. Si los esclavos de Haití habían podido vencer a los ejércitos de las mayores potencias europeas, ¿qué podría impedir que el ejemplo se extendiera? Las colonias caribeñas de Gran Bretaña, Francia y España estaban llenas de personas en la misma situación. El miedo era racional, y la respuesta fue igualmente racional desde la lógica del poder: aislar, castigar y hacer que el precio de la libertad fuera tan alto que desanimara a cualquier otro que pensara en seguir el camino de Haití. En 1825, Francia envió una flota de guerra a las costas haitianas con una oferta que era en realidad un ultimátum. Haití debía pagar una indemnización de 150 millones de francos de oro, equivalente a varios miles de millones de dólares actuales, como compensación a los colonos franceses que habían perdido sus plantaciones y sus esclavos durante la revolución. A cambio, Francia reconocería la independencia del país. Haití, bloqueada comercialmente por las potencias occidentales y sin acceso al mercado internacional, no tenía opción. Aceptó. Haití pagó esa deuda durante más de un siglo. El último pago fue realizado en 1947. 122 años después de la independencia, el país seguía transfiriendo dinero a Francia como reparación por haberse liberado. Una investigación reciente del New York Times estimó que esa deuda y los préstamos que Haití tuvo que tomar para pagarla costaron al país el equivalente a 21.000 millones de dólares de desarrollo perdido. La nación más pobre del hemisferio occidental no lo es por accidente ni por deficiencia cultural. Es en parte el resultado de haber sido castigada sistemáticamente por su propia libertad. El ejemplo haitiano no fue el único ni el primero. Desde el inicio mismo de la colonización hubo resistencia. En 1680, en lo que hoy es Nuevo México, el pueblo se levantó contra los colonizadores españoles en una revuelta coordinada que los historiadores llaman la Rebelión Pueblo. En un solo día mataron a 400 españoles y expulsaron a los 2000 y pico restantes de su territorio. España tardó 12 años en reconquistar la región, y cuando lo hizo, lo hizo con una actitud notablemente más moderada que antes. Las peores prácticas religiosas y laborales de la colonización fueron suavizadas. La resistencia había funcionado en África. La historia de resistencia es larga y diversa, aunque rara vez aparece con suficiente detalle en las historias generales del colonialismo. Los Zulús del sur de África, bajo el liderazgo del rey Cetshwayo, infligieron al ejército británico una de sus derrotas más humillantes en la batalla de Isandlwana en 1879. 1.300 soldados británicos muertos en una sola mañana de combate. El imperio Ashanti de lo que hoy es Ghana resistió el dominio británico durante décadas a través de una serie de guerras que los ingleses no siempre ganaron con facilidad. En Somalia, el líder religioso Mohammed Abdullah Hassan dirigió una resistencia armada contra los británicos, italianos y etíopes durante más de 20 años, entre 1900 y 1900.
pero la resistencia más resonante en el continente africano fue la de Etiopía. En 1896 el ejército italiano intentó invadir Etiopía, el único reino africano que había logrado mantenerse independiente durante el reparto de África. El Negus, el emperador, Menelik II organizó la defensa con una combinación de diplomacia, modernización militar y una capacidad de liderazgo notable. En la batalla de Adwa, el ejército etíope, compuesto por más de 100.000 soldados, hombres y mujeres, derrotó decisivamente a las fuerzas italianas. Fue la primera vez en la era moderna que un ejército africano derrotaba a un ejército europeo en el campo de batalla. La noticia sacudió al mundo. En Europa fue recibida con incredulidad y vergüenza. En África y entre la diáspora afrodescendiente en las Américas fue recibida como una prueba tangible, histórica e inapelable de que el colonialismo no era el destino natural del mundo. La batalla de Adwa se convertiría en un símbolo que resonaría décadas más tarde en el movimiento panafricanista, en la fundación de la Unión Africana, y en la bandera de un orgullo colectivo que el colonialismo había intentado destruir en India. La resistencia tomó dos formas complementarias que juntas llevarían a la independencia en el siglo XX. La primera fue la rebelión abierta. En 1857, soldados indios del ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales se levantaron en armas, en lo que los ingleses llamaron el Motín de los Cipayos y los indios llaman la Primera Guerra de Independencia. La rebelión se extendió por el norte y centro del subcontinente, fue brutal por ambos lados y terminó con la derrota de los rebeldes y la disolución de la compañía. A partir de entonces, India pasó a ser administrada directamente por la corona británica. La represalia fue severa, pero la rebelión había mostrado que la dominación no era aceptada en silencio. La segunda forma fue la resistencia pacífica, llevada a su expresión más depurada por Mohandas Karamchand Gandhi, un abogado que había pasado años en Sudáfrica antes de regresar a India con ideas que transformarían la política mundial. Gandhi entendía algo que pocos líderes políticos de su tiempo comprendían con tanta claridad, que el poder colonial dependía no solo de la fuerza física, sino también del consentimiento, o al menos de la aceptación resignada de los colonizados. Retirar ese consentimiento de manera organizada, masiva y no violenta era, en su visión, una forma de resistencia que el colonizador no sabía cómo combatir sin destruir la narrativa civilizatoria que justificaba su propia presencia. La Marcha de la Sal en 1930 fue quizás el gesto político más elegante de todo el siglo XX. Gandhi caminó más de 380 kilómetros hasta el mar de Dandi para recoger sal del océano y desafiar así el monopolio británico sobre la sal, que grababa con impuestos uno de los elementos más básicos de la vida de los pobres. La imagen del anciano caminando descalzo por la costa, rodeado de miles de seguidores, recorrió el mundo. Era una demostración de que el poder podía ser desafiado sin disparar un solo tiro. India obtuvo su independencia en 1947, aunque partida en dos, India y Pakistán, por una división que llevó a una de las migraciones forzadas más grandes de la historia moderna y a una violencia sectaria que mató a entre 200.000 y 2 millones de personas según las distintas estimaciones. La independencia llegó, pero llegó con sangre y con fronteras trazadas en 6 semanas por un abogado británico llamado Cyril Radcliffe, que nunca había estado en India antes de recibir el encargo. El viento de la descolonización que sopló sobre Asia se extendió a África en las décadas de 1950 y 1960. En 1957, Ghana, bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, se convirtió en el primer país del África subsahariana en lograr la independencia del dominio colonial. Nkrumah proclamó que la independencia de Ghana no tendría sentido si no estaba ligada a la liberación total de África. Su visión panafricanista inspiró a una generación de líderes en todo el continente. En los años siguientes se independizaron Nigeria, el Congo, Senegal, Costa de Marfil, Tanzania, Kenia, Zambia, Zimbabue. Para 1975, la mayoría de las colonias africanas eran formalmente independientes, porque la independencia política era solo el primer paso. Y lo que vendría después revelaría que el colonialismo había dejado raíces mucho más profundas que las que podía arrancar un discurso de independencia. Las voces que no callaron habían ganado la primera batalla. La más larga todavía estaba por delante. Capítulo 5.
Las cicatrices del mundo, el legado del colonialismo en el presente. Haga. Hay una fotografía famosa de la Conferencia de Berlín de 1884. Los hombres alrededor de la mesa visten trajes oscuros. Hay mapas extendidos sobre el tablero. Haga. Hay plumas y documentos y la atmósfera pesada de quienes saben que están tomando decisiones de consecuencias enormes. Lo que llama la atención, si uno mira la fotografía con atención, es lo ordenada que parece la escena. Haga. Tan calmada, tan civilizada, tan razonable. Esa calma es el rostro que el colonialismo siempre prefirió mostrar. Haga. Cuando los países africanos comenzaron a independizarse en la segunda mitad del siglo XX, heredaron las fronteras que aquellos hombres bien vestidos habían trazado y heredaron con ellas los problemas que esas fronteras contenían. Haga. Nigeria, por ejemplo, fue creada por los británicos como una unidad administrativa conveniente que agrupaba a más de 500 grupos étnicos distintos, con lenguas, religiones y tradiciones que a menudo tenían más diferencias entre sí que las que separaban a ingleses de franceses. No era un país, era un archivo colonial. Y cuando los ingleses se fueron, dejaron ese archivo sin instrucciones. La guerra civil de Nigeria entre 1967 y 1970, la guerra de Biafra, mató entre 1 millón y 3 millones de personas. El conflicto en la República Democrática del Congo, que comenzó en la década de 1990 y en sus diversas fases, ha sido llamado la guerra más mortífera del mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Tiene raíces directas en las tensiones étnicas artificialmente creadas o exacerbadas por el colonialismo belga. El genocidio de Ruanda en 1994, en el que murieron entre 500.000 y 800.000 personas en menos de 100 días, no puede entenderse sin entender cómo los colonizadores belgas convirtieron las categorías de Tutsi y Hutu, que antes eran relativamente fluidas y socioeconómicas, en identidades raciales rígidas marcadas en documentos de identificación, creando una división que se convirtió en el combustible de una catástrofe. Las fronteras coloniales no solo crearon conflictos dentro de los países, también determinaron quién tendría acceso a los recursos y quién no. El petróleo de Nigeria, los minerales del Congo, los diamantes de Sierra Leona, los recursos naturales que deberían haber sido la base del desarrollo de esos países se convirtieron en muchos casos en lo que los economistas llaman la maldición de los recursos, fuente de corrupción, de guerras de facciones, de la atención de potencias externas que preferían gobiernos débiles y dependientes a socios fuertes e independientes. Y aquí emerge la segunda cara del legado colonial. El neocolonialismo. Cuando las colonias se independizaron, los imperios formales terminaron, pero las relaciones de dependencia económica no. Los países del sur global, África, Asia, América Latina, el Caribe, continuaron exportando materias primas baratas y comprando manufacturas caras de los países del norte global. Las empresas multinacionales, la mayoría con sede en antiguas potencias coloniales, continuaron extrayendo petróleo, minería, madera y productos agrícolas de los países más pobres del mundo, pagando salarios mínimos y exportando las ganancias. Los organismos financieros internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, impusieron en la segunda mitad del siglo XX programas de ajuste estructural que abrían las economías de los países pobres a la competencia internacional, mientras prohibían las protecciones que los países ricos habían usado para desarrollarse. Era libre comercio para los débiles, proteccionismo para los fuertes. La deuda externa de los países del sur global es otro capítulo de esta historia. Muchos países africanos, latinoamericanos y asiáticos han pagado décadas enteras de intereses sobre préstamos que en muchos casos no beneficiaron a sus poblaciones, sino a élites locales o a proyectos de infraestructura diseñados para servir a los intereses exportadores de las potencias externas. Hay países que han pagado más en servicio de deuda de lo que reciben en ayuda al desarrollo. El flujo neto de dinero no va del norte al sur, va del sur al norte. La dirección del dinero todavía sigue el patrón colonial, pero el legado del colonialismo no es solo económico ni político. Es también, quizás sobre todo, psicológico y cultural. Frantz Fanon, un psiquiatra nacido en Martinica que trabajó en Argelia durante la Guerra de Independencia contra Francia en los años 50 y 60, dedicó su vida intelectual a analizar lo que el colonialismo hacía a la mente y al alma de las personas colonizadas.
en su libro Los Condenados de la Tierra, publicado en 1961, escribió que el colonialismo no solo ocupaba los territorios, ocupaba también el interior de las personas. El colonizado aprendía a verse con los ojos del colonizador como alguien incompleto, atrasado, necesitado de ser guiado. Aprendía a desconfiar de su propio idioma, de su propia espiritualidad, de su propia historia. El daño era tan profundo que la independencia política por sí sola no podía repararlo. Hacía falta, decía Fanon, una descolonización de la mente. Esa frase, descolonización de la mente, resonó en todo el mundo poscolonial y sigue resonando hoy, porque el fenómeno que Fanon describía era real y verificable. Los sistemas educativos de muchos países africanos, latinoamericanos y asiáticos siguieron enseñando décadas después de la independencia historia europea como si fuera historia universal y tratando la historia local como un apéndice regional. Las lenguas indígenas continuaron siendo excluidas de las instituciones oficiales. Las espiritualidades y sistemas de conocimiento no occidentales continuaron siendo tratados como superstición o folclore. El colonizador se había ido, pero su mirada permanecía. El escritor palestino-estadounidense Edward Said, en su obra Orientalismo publicada en 1970, mostró cómo el colonialismo había creado un sistema de representación del mundo no occidental en la cultura europea, en la literatura, el arte, la academia, los medios de comunicación, que reducía la complejidad de culturas enteras a estereotipos convenientes. El árabe misterioso, el indio espiritual pero ineficiente, el africano noble pero primitivo. Estas representaciones no eran cultural del dominio colonial y persistían mucho después de que las tropas se fueran, porque estaban incrustadas en las películas, los museos, los libros de texto, y la imaginación cotidiana de millones de personas en los países ricos. El poeta martinicano Aimé Césaire, en su discurso sobre el colonialismo escrito en 1950, fue aún más directo. Dijo que el colonialismo no había civilizado nada, había descivilizado al colonizador mismo, al permitirle cometer en ultramar lo que no se habría atrevido a hacer en Europa, al acostumbrarlo a la violencia, al desprecio y al engaño como instrumentos de gobierno. El nazismo, escribió Césaire, no fue una aberración de la civilización occidental, fue la aplicación de métodos coloniales a pueblos europeos. Europa no pudo reconocerlo porque prefería creer que lo que había hecho fuera de sus fronteras no contaba de la misma manera. Era una afirmación incómoda, lo sigue siendo. Hoy, en el siglo XXI, el debate sobre el colonialismo ha cobrado nueva intensidad en muchas partes del mundo. La pregunta de las reparaciones, si los países que construyeron su riqueza sobre la esclavitud y la extracción colonial deben algún tipo de compensación a los países y comunidades que fueron saqueados, es una pregunta que ya no puede ser fácilmente ignorada. En el Caribe, la Comunidad del Caribe, la CARICOM, tiene una comisión de reparaciones activa. En los Estados Unidos, el debate sobre reparaciones por la esclavitud es una de las discusiones políticas más polarizantes de la democracia contemporánea. En Europa, algunos países, Bélgica, Alemania, los Países Bajos, han comenzado procesos de reconocimiento formal de crímenes coloniales, aunque raramente acompañados de compensaciones concretas. Gran Bretaña, cuyo imperio fue el más grande de la historia, ha sido notablemente reticente a participar en estos procesos. El Museo Británico, uno de los más visitados del mundo, alberga millones de objetos extraídos de antiguas colonias, entre ellos los mármoles del Partenón y los bronces de Benín, que sus países de origen continúan reclamando. La pregunta de a quién pertenece el pasado y quién tiene el derecho de narrarlo es una de las batallas culturales más vivas del presente y las lenguas indígenas. Hay que hablar también de las lenguas. Cuando una lengua muere, no muere solo un sistema de comunicación. Muere una forma de ver el mundo, de nombrar las relaciones entre los seres vivos, de entender el tiempo, la naturaleza, la moral. Los lingüistas estiman que hoy muere aproximadamente una lengua cada 2 semanas. La mayoría de estas lenguas son indígenas y la mayoría de ellas están muriendo porque las condiciones coloniales que las marginaron, la educación en lengua europea como única opción, la estigmatización social de los hablantes, el desplazamiento de comunidades de sus territorios, todavía producen sus efectos generación tras generación. El mundo tiene la forma que tiene.
Y esa forma no fue tallada por la naturaleza, fue tallada por decisiones tomadas en puertos, en palacios, en mesas de conferencias, en plantaciones, en bodegas de barcos, en aulas coloniales y en los despachos de compañías que nunca tuvieron que responder por lo que hicieron esta noche. Antes de que el sueño llegue, vale la pena quedarse con esta imagen un momento más. Imagina el mapa de nuevo. Esas líneas rectas que dividen África, Aga, esas fronteras que cortan por la mitad nombres de lugares que existían antes de que existiera el concepto de frontera, esas lenguas oficiales de países enteros que no son las lenguas que sus pueblos hablan en casa, en los sueños, Aga, con sus abuelos. Hemos recorrido esta noche un camino largo. Comenzamos en un mundo donde la humanidad florecía en muchas formas al mismo tiempo, en las terrazas de los Andes, en los mercados de Tombuctú, en los astilleros de Tenochtitlán, en los bazares de Delhi. Vimos cómo ese mundo fue interrumpido por una fuerza que se anunció como civilización y funcionó como extracción. Vimos caer a Tenochtitlán bajo la pólvora y la viruela. Vimos los barcos negreros cruzar el Atlántico con su carga de dolor. Vimos a hombres bien vestidos en Berlín decidir el destino de continentes enteros. Vimos a un rey belga convertir un país en su hacienda personal. Y luego vimos algo diferente. Vimos el fuego de Bois Caimán encenderse en la oscuridad. Vimos a Toussaint Louverture ganar batallas que nadie creía posibles. Vimos a Gandhi caminar descalzo hacia el mar. Vimos a Menelik II detener un ejército europeo en las colinas de Adwa. Vimos a Kwame Nkrumah proclamar que la libertad de Ghana no tendría sentido si no era también la libertad de África. La historia del colonialismo no es solo una historia de lo que le hicieron al mundo. Es también la historia de lo que el mundo se negó a aceptar en silencio. La contradicción sigue en pie. El colonialismo se presentó como una misión de salvación y fue una operación de saqueo. Sus efectos todavía viven en las deudas de países que nunca aprobaron los préstamos que las crearon. En los conflictos de regiones cuyas fronteras nunca reflejaron la realidad de sus habitantes. En los idiomas que se silencian en las aulas. En los museos que guardan bajo llave lo que no les pertenece, pero también viven sus resistencias. En las lenguas que se enseñan de abuelo a nieto a pesar de todo. En los movimientos que exigen cuentas, en los historiadores y escritores y artistas que reconstruyen lo que se intentó destruir. En las comunidades que recuerdan, el mundo antiguo no desapareció del todo. Quedaron fragmentos, semillas, palabras, melodías, formas de sanar, formas de narrar. Quedaron personas que se negaron a olvidar. Esta noche en algún lugar del planeta hay un niño que duerme en un país cuya frontera fue trazada en una sala que su bisabuelo nunca conoció. Las estrellas que ve desde su ventana son las mismas que vieron los que vinieron antes, los que resistieron, los que sobrevivieron, los que siguieron contando la historia para que no se perdiera. Ningún imperio ha podido nombrar las estrellas para siempre. El mundo que viene, cualquier mundo que construyamos desde aquí, tendrá que ser construido sabiendo lo que sabemos ahora. Tendrá que ser construido por personas que han mirado el mapa y han decidido ver con honestidad y sin miedo. ¿Qué hay detrás de cada línea recta esta noche has mirado? Eso ya es cansa ahora. Que el sueño llegue despacio, como llega siempre la historia más verdadera, sin anunciarse pero quedándose buenas noches.